Bueno, empezamos con el capítulo 10 de Jeremías. Como título dice, los dioses falsos dioses y el Dios verdadero. Vamos a leer del versículo 1 al 5, que mientras lo voy leyendo ustedes ya se van a dar cuenta de quiénes están hablando. Hoy palabra de Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Bueno, ¿de quiénes están hablando? De los ídolos, exactamente. Entonces, la palabra del Señor viene sobre el pueblo de Israel. Vieron que en el versículo 2 dice, no aprendáis el camino de las naciones. Acá este verbo aprendáis tiene también como otro significado que quiere decir convertirse en discípulo. Entonces, no se conviertan en discípulo de las otras naciones, de las cuales el Señor ya les había dicho que no se mezclaran en el principio cuando llegaron a la tierra prometida. Y en este momento el Señor les dice, no se conviertan en discípulos en que siguen todo lo que los demás hacen. Porque bueno, sus costumbres son vanidad. Vieron que dice en un momento, bueno, en el mismo versículo 2, dice, de las señales del cielo tengáis temor. Es parecido a lo que decía Esteban. No habla de... O sea, acá lo que está hablando es, por ejemplo, de los meteoros, de los eclipses, cosas que antes sucedían y que eran muy extrañas también, porque hoy en día tenemos un significado por ahí científico de lo que es, de lo que pasa. Pero en ese momento imagínense que de repente sea, bueno, de repente era de día y se haga de noche, o que pase un meteoro. Cosas que para el hombre eran bastante locas, pero ellos temían a eso como que eran señales de sus dioses, como diciendo, no, esta señal significa tal cosa y tal otra. El Señor reprende esta actitud y les dice, no teman de esas señales del cielo, aunque los demás sí las teman. Vieron que el versículo 3 habla del leño del bosque. Acá lo que está hablando es de la leña con la que se hacen los ídolos, pero también del árbol. Y saben que muchos cristianos toman este versículo para hacer referencia a que no tenemos que armar el arbolito de Navidad. Hay que arreglar eso. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Acá obviamente es gente que cree esto y bueno, si ellos creen, pero vamos a ver lo que la Biblia también nos enseña y como también se nos ha enseñado siempre ver el contexto de lo que dice para entender si esto realmente es así o no. Vamos a la época, en esta época la gente utilizaba a los árboles que estaban directamente relacionados con la idolatría. Vieron que decía en los árboles de tal o aún haciendo referencia, diciendo parábolas con los árboles, porque muchas veces significaba y estaba relacionado con la idolatría, a veces literalmente o a veces de manera representativa. Y además había un árbol que se cortaban para hacer los dioses. Claro. La madera que usaban determinado tipo de madera para hacer determinadas cosas. Y como por ejemplo, ¿se acuerdan que habríamos hablado en un momento? No sé si fue David o Salomón, pero que traía madera de determinado lugar para poder hacer determinadas cosas. Para hacer el templo, ¿te acordás? Era Salomón. Bueno, entonces el primer punto es esto, en ese tiempo de esta historia, los árboles, siempre que se hablaba de un árbol, estaba como casi siempre en la Biblia referido a eso, a la idolatría. Después, también tenemos que tener en cuenta que Jeremías acá habla de gente cristiana, o sea, hijos de Dios, que toman actitud de incrédulos. Y si vamos a lo que es la Navidad y a la celebración, los incrédulos toman actitud de cristianos al celebrar el nacimiento de Jesús. Es como que no tiene sentido relacionar eso con estar adorando a un árbol que en realidad no es. Y también lo que habla Jeremías acá es de un árbol que es considerado un ídolo, o sea, al que se le rinde culto, al que conscientemente uno va y le ofrenda y lo decora porque piensa que de eso viene su salvación. Y nosotros hoy en día, o sea, decoramos el arbolito de Navidad simbólicamente, pero no adoramos
no le rendimos culto y no estamos considerando eso un ídolo. Entonces, estas son también las respuestas que nos dan este mismo capítulo acerca de esta incógnita que hubo o que hay. Entonces, vamos a la ruedita. Armen la ruedita. Claro, exactamente. Bueno, vieron que en una parte también dice obra de manos de artífice con buril. Esto quiere decir, el buril era una herramienta para tallar. Esto está en el versículo 3. Era una herramienta que se usaba para tallar. Entonces, el Señor estaba diciendo que todas estas cosas eran hechas de manos y con herramientas que ellos tenían. Versículo 6 dice, bueno, y ahí ya terminamos estos 5 versículos que hablan acerca de los ídolos y de cómo se manejan, de cómo lo hacen, y que también ya hemos escuchado esto muchas veces, pero ahora entra la comparación con el Señor. Y como dice acá, no hay semejante a ti, o sea, no hay quien se compare a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y acá vemos que Jeremías dice, a ti sí te corresponde el temor, no a las cosas que pasan en el cielo, a los árboles, a cosas naturales, sino, como dice acá, a ti es debido el temor. Versículo 8 dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Acá en otra versión dice, son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, porque le rinden culto a un leño. Más simple. Seguimos y dice, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Vieron que acá nombra Tarsis, que es un lugar que ya hemos escuchado varias veces. Y bueno, de Tarsis se traían los metales preciosos, la plata. Entonces cuando habla de plata de Tarsis es como una plata bien fina y refinada, algo importado de afuera. Pero vieron que también nombra a Ufaz. Este nombre se nombra solamente 2 veces en la Biblia. Esta es una de las veces. Y cuando dice oro de Ufaz, significa como oro refinado o de alta calidad, porque ese es el significado de su nombre. Hasta Salomón hacía esas cosas. Él mandaba a traer el oro de Ufaz o Ortiz, y todos los diamantes y en determinado lugar. Creo que es si no me equivoco, es al norte o algo así de Israel. Puede ser, pero, o sea, no sé si es lo mismo que esto, porque este es Ufaz, ¿viste? Y según lo que leí, solamente se nombra 2 veces. Ahora en Jeremías y después en Daniel. Entonces es otro... Ahora es otro lugar. Claro. Bueno, y bien, también vemos acá como también aprendimos, el azul y el púrpura, cosas que eran muy caras, o sea, no escatimaban nada para entregarle a sus ídolos y adorarlos. Y obra de peritos esto significa que es obra de artesanos, expertos y gente muy arriba que lo que hacía era cosas buenas, bien. Pero vemos que aún en la perfección de lo que hacían el Señor no estaba, y es más, el Señor repudiaba todo esto. Versículo 11 dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Bueno, volvamos un poquito al 11, vieron que dice, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Es como un cantito. Este es el único versículo de Jeremías que está en idioma arameo. Es parece como un refrán o un proverbio de ese tiempo, y era como un dicho popular como anti-idólatra. Es como algo que se fue diciendo de generación en generación popularmente, y Jeremías también lo escribe en arameo, que era el idioma en que se hablaba también en ese pueblo. Es el único versículo de todos que está en este idioma, como gatito de color. Bueno, y bueno, hablando, ¿no? El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas del cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo
perecerán. Y bueno, acá vemos cómo el Señor nombra todo lo que el Señor hizo, con su poder, que puso en orden, que dio conocimiento, que con gran sabiduría creó todo el mundo, y también vemos cómo el hombre se embrutece y le falta la inteligencia para darse cuenta de lo que está haciendo, y todo lo que hay detrás. Hay mentira, hay vergüenza, hay inutilidad porque no sirve para nada. Y bueno, como dice, vanidad son obra vana. Pero el versículo 16 también es una promesa y dice, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Acá vemos que hay algo reservado para su heredad, que permanece fiel en lo que el Señor le enseñó y permanece fiel como Él quiere, creyéndole solamente a Él. Pasamos al versículo 17, que cambia un poco el tema, o sea, en realidad no, pero cambia de lo que venimos hablando. Como título dice, asolamiento de Judá. Y acá vamos a ver que Jeremías ve proféticamente las cosas que van a suceder cuando llegan los babilónicos a la tierra. Versículo 17 dice, recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Es como que el Señor está diciendo, prepárate para irte de ese lugar donde estás tan seguro, agarra tus cosas que ya te vas. Versículo 19, vamos a ver a Jeremías hablando en primera persona y dice, ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Vemos también como Jeremías sufriendo, pero también haciéndose cargo de que lo que estaba pasando era consecuencia puramente del pecado del pueblo. Y también vemos la actitud, que no es que dice pecado de ellos o enfermedad por causa de ellos, sino que dice, enfermedad mía es esta y debo sufrirla. También se puso en todo el paquete de lo que estaba pasando. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda y quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Bueno, también seguimos viendo acerca de los líderes y acerca de cómo va a quedar todo en ruinas, pero también importante esto, los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Quiere decir que los pastores se creyeron superiores, demasiados, que no necesitaban la revelación del Señor. Y entonces no buscaron al Señor. Por tanto no prosperaron y también su ganado y sus cosas materiales perecieron y también huyeron porque no tuvieron sabiduría para sobrellevarlo. Versículo 22 que dice, he aquí que voz del rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales, como también hablábamos anteriormente. Versículo 23, Jeremías dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Acá vemos cómo Jeremías, viviendo todo esto, se da cuenta de que aunque el hombre intente proyectar o parezca como estar progresando en su propia inteligencia, en su propia fuerza, es muy imposible hacerlo sin que la naturaleza lo domine. Es como que siempre cuando te alejas del Señor y querés progresar, tu naturaleza va a saltar y eso te lleva a la ruina, porque como dice acá, no es del hombre, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces el hombre por sí solo no puede ordenarse. Versículo 24, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Como pidiendo también, sé que merezco el castigo, pero tener misericordia también de mí y de lo que estamos viviendo, para no ser aniquilados. Y el último versículo de este capítulo dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se consumieron a Jacob. Porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Y bueno, acá también Jeremías cierra este capítulo pidiendo justicia también por aquellos pueblos que sin piedad atacaban a su remanente, a su pueblo. Y bueno, pidiendo justicia por aquellos que también atacan y destruyen sin compasión. Y así terminamos con el capítulo 10 de Jeremías.